Buenas tardes en la Ciudad de México, son las 13 horas con 13 minutos, se inició la audiencia programada a las 12 horas con 45 minutos en virtud de que se encontraba presidiendo diversas audiencias en esta misma sala. Siendo el día 25 de septiembre del año 2025, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 25 del Poder Judicial de la Ciudad de México a efectuar a cabo la audiencia de solicitud de sobreseimiento deducida de la carpeta judicial 014-938-2025 que se instruye en contra del acusado Israel Delgado Calderón por el posible hecho delictuoso de robo agravado cometido en agravio de las víctimas Kevin Martínez Grajera y Fernando Rosano Piña. Se solicita a todos los intervinientes ponerse de pie para recibir a su señoría. Bueno, siento. Gracias. Con los datos mencionados, las prevenciones y justificaciones realizadas por la señora de esta sala, damos inicio a la audiencia. Para registro de publicidad, se identifican, por favor. Buenas tardes, señoría. Con presente usted la licenciada María José Reyes Blancas, agente del Ministerio Público, número de cédula 12040454. ¿Me acompaña? Señoría, muy buenas tardes a todos. Armando Pérez Avelar, Ministerio Público, número de cédula 1150-3455. ¿Nos acompaña? Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Beatriz Ramírez Juárez, asesora jurídica pública, con número de cédula 7819-402. Le hago en su conocimiento que es mi primera intervención, sin embargo me encuentro impuesta. Gracias. ¿Auxiliar, tenemos víctima? Sí, señora, las víctimas es Fernando Rosa Piña, el cual se cuenta con la constancia del notificador del día 24 de septiembre del presente año, quien refiere que se intentó comunicar vía telefónica al número proporcionado para tal efecto. Sin embargo, refiere que respondió una persona del sexo femenino, quien dijo que se encuentra equivocada y que la persona que busca no la conoce. Por lo tanto, se envió a un correo electrónico que se tiene registrado y se ha fijado en los estrados de esta unidad. Respecto a la diversa víctima Kevin Martínez Grajeda, quedó notificado mediante los estrados de esta unidad, ello en virtud de que al realizar la llamada telefónica al número que se tiene para tal efecto, nadie contesta las mismas y direcciona a un buzón de voz. ¿Es cuánto? Se designa a la asesora jurídica pública para que se haga cargo. Acepto y protesto el cargo conferido. Gracias. ¿Debidamente impuesta? Sí, señora. ¿Alguna manifestación relativa a las notificaciones? Ninguna. ¿Por la defensa? Buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado Jaime Sánchez Salcedo con número de cédula profesional 101-54-67-4 y con los demás datos ya proporcionó la auxiliar de esta sala. Sería mi primera intervención, señoría. Su señoría, muy buenas tardes a las partes. Comparece ante usted el licenciado en Derecho Roberto Carlos González Huerta con número de cédula profesional 1335-1406 y expedida a mi favor por la Dirección General de Profesiones. Estoy impuesto en autos, tengo el cargo protestado y mis datos de localización y notificación son dirección electrónica huertaortizasociados@outlook.com y teléfono celular con aplicación de WhatsApp 5611200255, señoría. ¿Su nombre, señor? Buenas tardes, señora. Israel Delgado Calderón. Tiene derecho a contar con un defensor. Los abogados que se encuentran a su lado indican que es el motivo de su presencia. El primero de ellos se incorporaría a su defensa, el segundo ya lo ha representado. ¿Está de acuerdo con ello? Sí, señora. Sí, señoría. En este acto se protesta, se acepta el cargo conferido. ¿Representante común de la defensa? ¿Usted? Señoría. Israel, ¿ya los datos personales que proporcionó antes son los mismos actualmente? Sí. ¿Públicos señor. o reservados? Consulta. Reservados. ¿Ya le explicaron en qué consiste esta diligencia y sus derechos en ella? Sí, su señoría. Señor auxiliar, ¿se han verificado las cédulas profesionales? Sí, señora, se han verificado en el Registro Nacional de Profesiones, ha constatado que son licenciados en Derecho. Gracias. Bueno, tenemos una audiencia para plantear el sobreseimiento de la presente causa. Por ello le voy a dar la palabra a la Fiscalía para que me indique, por favor, los antecedentes de la carpeta y, primordialmente, en relación con la vinculación a proceso, cuáles fueron las circunstancias y los datos que tomó en consideración el diverso juzgador para vincular. Adelante. Sí, su señoría, luego de su conocimiento que se llevó audiencia de vinculación a proceso por los delitos de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 220, párrafo primero, 224, inciso A, cuando el robo se cometa, fracción octava, en contra de transeúnte, entendiéndose por esta quien se encuentra en vía pública, fracción décima primera, utilizando como medio comisivo motocicleta, y 225, cuando el robo se cometa, fracción primera, violencia física y moral, su señoría. Se vincula a proceso a los dos acusados el día 3 de mayo del 2025,
y por el delito de robo, y solo para Juan Gabriel Olivo Guerra por el delito de encubrimiento por receptación, su señoría, previsto y sancionado en el artículo 243, párrafo primero, y sancionado igual en el párrafo segundo, hipótesis de sanción, su señoría. Dentro de la carpeta existe entrevistas o denuncia por parte de la víctima directa, Kevin Martínez Grajeda. Existe las entrevistas de Enrique Ramírez García, policía preventivo, y Brian Resendos Montiel, policías preventivos, quien hacen la puesta a disposición de 2 acusados y de una motocicleta, su señoría. Existe también una testimonial a cargo de Laura Espinosa Solís, quien funge como testigo de capacidad económica de la víctima. Se encuentra también un testimonial a cargo de Fernando Rosano Piña, víctima indirecta respecto al delito de encubrimiento por receptación. Se cuenta también con una testimonial a cargo de Manuel Martínez Pérez Frías, quien es policía de investigación, hace un informe de fecha 2 de mayo del 2025, hace la inspección ocular del lugar de los hechos, la inspección ocular del objeto puesto a disposición, en este caso una motocicleta, así como las ropas de los acusados. Se cuentan con las periciales en materia de identificación vehicular a cargo de Brian Rodrigo Acevedo Sánchez, identifica la motocicleta y es quien refiere los medios de identificación de dicho motocicleta, su señoría. Se cuenta con una pericial en materia de fotografía forense a cargo de Mario Vinicio Rodríguez Correu, de fecha 2 de mayo del 2025, realiza 2 impresiones fotográficas de un billete puesto a disposición, billetes puestos a disposición, y la motocicleta. Se cuenta también con la documental consistente en las copias auténticas de la carpeta de investigación TLA, /FRV, /EVRA, /013, /045 870, /25-02, iniciada en el Estado de México por el delito de robo de la motocicleta, materia de la presente acusación, su señoría. Son los antecedentes de esta carpeta. Gracias. A usted. Asesora. Gracias, señoría. La información que ha manifestado la Fiscalía es correcta. Gracias. Ahora sí escuchamos, defensor. Gracias, señoría. Solamente una aclaración y precisión para esta situación. La vinculación al proceso no fue el día 3 de mayo. El día 3 de mayo fue la audiencia inicial. Sin embargo, se le vinculó a proceso a mi representado por el día 8 de mayo del 2025 por el delito de robo con violencia, señoría. Solamente quería aclarar ello. O sea, el 3 fue la audiencia inicial, pero la duplicidad fue el 8. Y ahí se vinculó. Sí. Fiscal. Un segundito, señor, permítame. Sí, duplicidad del 8 de mayo del 2025, es correcta la información, y una disculpa. Corregimos. Sí. Pues tenemos ya por aclarado el dato. Muchas gracias, su señoría. Pues bueno, esta defensa solicita en términos del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación al 127, fracción 1, el sobreseimiento parcial de este asunto, señoría. 127. 327, 113, derechos del imputado, 327, fracción 1, el hecho no se cometió. ¿De acuerdo? Sí, continúe. Ok, su señoría, traemos a colación como prueba nueva los videos de videograbación de las... Perdóneme, los videos de videovigilancia de las grabaciones de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estos fueron solicitados mediante el auxilio judicial en la audiencia inicial, por lo cual el juez de control, su homólogo, el cual se pronunció con respecto a proporcionarlos el auxilio judicial, pues giró atento oficio y la misma unidad de gestión nos entregó esos videos. En este sentido se puede acreditar que, pues bueno, obtuvimos esos videos de manera lícita, su señoría. ¿Cuándo se los entregaron? Los entregaron el mismo día 8 de mayo, simplemente no pudieron ser ofrecidos porque no estábamos impuestos. O sea, en esa audiencia ya tenía los videos, pero no los valoró el juez porque las partes no los conocían. Evidentemente. ¿De acuerdo? Continúe. Ok, estos videos corresponden a 3 cámaras de videograbación. La primera, su señoría, es la cámara con ID 11.830, la cual está ubicada en la avenida Congreso de la Unión, esquina con calle Cobre, Colonia Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza, en nuestra Ciudad de México, su señoría. Las grabaciones de esta cámara de videovigilancia corresponden a la fecha 1 de mayo del 2025, entre las 15 y las 18 horas.
La segunda cámara de videovigilancia cuenta con el ID 11.989 y la ubicación de esta cámara es en Avenida Congreso de la Unión, esquina con Canal del Norte, Colonia Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Grabaciones de fecha 1 de mayo de 2025 entre las 15 horas y las 18 horas del día ya citado. Perdón, señoría, aclaro, entre las 15 y 18 horas del día ya citado, perdóneme. Y la cámara 3, ubicada en Avenida Congreso de la Unión, esquina calle Aluminio, Colonia Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza, en nuestra Ciudad de México, con número de ID 7610. Estas grabaciones corresponden a la fecha de 1 de mayo de 2025, entre las 15 y las 18 horas, su señoría. Asimismo, también como prueba nueva, invocamos una prueba pericial en materia de informática, video forense, la cual fue a cargo de la perito Viridiana Campechano Pantaleón, con número de cédula profesional 10086034, la cual acredita como ingeniero en computación. Asimismo, se le corrió traslado de esta prueba al órgano técnico investigador, pero voy también a mencionar, o me voy a pronunciar con respecto a la experiencia de la perita. Dame un segundo nada más, señora, por favor. No es necesario. ¿No? Bueno. Si hubiera debate en cuanto a eso, ya le doy la palabra. Claro, ok, Vamos lo a... admitimos. Pues bueno, solamente quiero hacer notar que tiene diversos cursos, diplomados y vasta experiencia para poder pronunciarse con respecto a esto, señor. Claro. Pues a ver, sus datos son los videos. Ajá. Y este dictamen. Sí, ¿Algún otro? Solamente esos datos de prueba con respecto a ello. Todo eso ya corrió traslado. Ya corrí traslado, señoría, y ya estamos impuestos. ¿Es correcto? Ya, señoría, ya correcto. ¿Asesora? Sí, señoría, se cuenta con... Ahora sí, de manera concreta, por favor, defensor, ¿qué se desprende? Ok, de manera concreta, su señoría, digo, lo tengo punto por punto, pero para acelerar esto, le voy a platicar qué es lo que se ve en los videos. Precisamente en la cámara 7610, la que está ubicada en Aluminio y Congreso de la Unión, pues bueno, se desprende que a las 3 de la tarde con 52 minutos del día 1 de mayo del 2025, hay una persona que corresponde su vestimenta con la vestimenta del imputado que hoy defiendo en los hechos en los cuales se supone que él cometió un robo en hora diversa. Pero bueno, ¿qué es lo que se ve a las 15:52 con 31 segundos? Que dos oficiales de policía, a la hora de él estar circulando por una acera, precisamente en calle Aluminio, lo llegan y lo aprenden, lo detienen, sin motivo alguno aparente, no hay sospecha razonable. Entonces llegan, lo aprenden a las 15:53 de este mismo día 1 de mayo, se aprecia, de ahí lo llevan a una patrulla que estaba estacionada en Estaño y Congreso de la Unión. Posteriormente lo suben a esa patrulla se echa en reversa y se incorpora a Congreso de la Unión. Después, a las 3 horas con 54 minutos de este mismo día 1... se refiere PM, ¿no? Son 15 horas. Sí, 15 horas del día. Me va diciendo 15:52, 15:52. Entonces, si me sigue diciendo mejor 15 horas para que no perdamos el... Ah, bueno, ¿no menciono los minutos? No, es que me dijo las 3 horas. Ah, perdóneme. Continuamos con el horario completo en el sistema de 24 horas, por favor. Sí, perdón, señoría. A las 15 horas con 54 minutos y 7 segundos del día 1 de mayo, arriba a Congreso de la Unión, esquina con calle Estaño, una segunda patrulla. Previamente, cuando esta patrulla, que es conducida por dos policías, que son los que detienen a él, se echa en reversa, agarra a Congreso de la Unión, se estaciona en Estaño y Congreso, posteriormente, minutos después, llega una segunda patrulla, ahí mismo a Estaño y Congreso. 2 minutos después, 2 minutos y medio después, a las 15:56:39 de este mismo día, llega una tercera patrulla. Finalmente, segundos después de las 15:56:39, llega una cuarta patrulla. En esta cuarta patrulla es donde se encontraba el imputado esposado, que quiere decir que llegaron 3 patrullas y posteriormente llega la del imputado, o donde estaba a bordo, a reunirse con esas 3 patrullas. Pues bueno, a las 15 horas con 58 minutos y 37 segundos de este mismo día, dentro de estas grabaciones se aprecia a un oficial de policía hablando con el imputado
quien se encuentra sentado en la parte trasera de esta cuarta patrulla que llegó y esposado. Y después, a las 16 horas con 10 minutos y 24 segundos de este mismo día, un oficial le da incluso de beber agua al imputado, quien estaba sentado atrás de la patrulla y esposado. Cabe mencionar que esta patrulla es la MX 409N1. A las 16 horas con 13 minutos y 44 segundos de este mismo día se aprecia de manera plena el imputado, ya que le abrieron la puerta de la patrulla. Él estaba esposado y sentado, o sea, como hacia la puerta, atrás de la parte del piloto, y se ven sus ropas, se ve su cara y su fisionomía. Posteriormente, a las 16 horas con 14 minutos y 1 segundo del día 1 de mayo, 5 elementos de la policía, incluyendo uno con casco de motocicleta, así como estaba sentado el imputado, se acercan a hablar con él. Están 5 policías y se aprecia que pueden hablar con él. Posteriormente, a las 16 horas con 14 minutos y 57 segundos, 3 de esos policías se pasan a la parte de la cajuela del carro, empiezan a hablar y uno de ellos empieza a hacer anotaciones mientras 2 están hablando con él, mientras el imputado seguía dentro de la patrulla. A las 16 horas con 29 minutos del día 1 de mayo del 2025, se aprecia cómo al imputado lo bajan de la patrulla MX 409N1 y lo cambian de patrulla a la MX 3800-N1. Asimismo, pues se retira del lugar la otra patrulla. A las 16 horas con 46 minutos y 57 segundos de este mismo día, es decir, 13 minutos después de que arribara la patrulla MX 413N1, llegan unos policías, hablan y se retira a las 16:49 con 12. A las 17 horas con 52 segundos y 0 minutos del día 1 de mayo del 25, arriba al lugar otra patrulla, una patrulla más, y atrás de ella iba otra, o sea, una quinta y sexta patrulla. Llegan en conjunto y a las 17:11:09, el día 1 de mayo, arriba al lugar una patrulla más donde dos oficiales bajan a un sujeto masculino que se puede apreciar que vestía las mismas ropas del coimputado de mi defendido, y lo suben a la misma patrulla donde se encuentra mi hoy defendido, su señoría. ¿Qué es lo que podemos vislumbrar con toda esta situación? Podemos darnos cuenta que de la entrevista que se desprende de la carpeta de investigación con respecto a la entrevista de la supuesta víctima, donde dice que le robaron 300 pesos, esta supuesta víctima dice que le robaron esos 300 pesos a las 16 horas con 45 minutos. Pues bueno, por los máximos de la experiencia, todos en esta sala de oralidad, sabemos que una persona no puede estar en 2 lugares distintos a la vez. Es materialmente imposible, su señoría. En este sentido, si en los videos que fueron obtenidos de manera lícita se acredita que no han sido alterados, y pues bueno, se puede percibir que mi hoy defendido estuvo en un lugar diverso desde el momento en el que le realizaron una detención, siendo esta a las 15 horas con 52 minutos y 31 segundos, estando todavía visible en las cámaras, posteriormente a que le den agua y toda esta parte, hasta las 17 horas con 11 minutos y 9 segundos del día 1 de mayo, que fue el primer día, que fue el día en el cual se duele la supuesta víctima de que le robaron 300 pesos. Pues bueno, con esto, su señoría, que se acredita, con estos datos de prueba que yo vengo a ofrecer, se acredita que el hecho no se cometió, el hecho del cual se duele la supuesta víctima no existe, su señoría. La persona que ve aquí... Díganos, ¿qué dice el dictamen pericial? Las conclusiones, permítame. Conclusiones, la leeré, voy a ser breve y muy rápido. Lo más concreto. Sí, con base en los medios científicos y normas empleadas para la elaboración del presente dictamen, me permito llegar a las siguientes conclusiones. Se encontraron 31 videos coincidentes con los discos compactos del día 1 de mayo del 2025 en el horario comprendido de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Perdón, de las 15 a las 18 horas. 2. Del análisis técnico y cronológico del material videográfico se concluye que la detención del imputado, que es hoy mi representado, se realizó en otro lugar
a las 15 horas con 52 minutos, permaneciendo bajo custodia de elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta las 17 horas con 18 segundos del mismo día. Este dato se encuentra debidamente sustentado mediante la revisión secuencial de los fotogramas extraídos del video con respecto a este dictamen de videoforense, los cuales permiten establecer con precisión los momentos de la aprehensión y el resguardo del sujeto por parte de los agentes actuantes. No obstante lo anterior, su señoría, se advierte una contradicción relevante entre la temporalidad con la cual se supone que pasaron los hechos que le imputan hoy a mi defendido con respecto a lo que pasó en la vida real, a lo que en realidad pasó y que es acreditado mediante estos videos y este dictamen. Pues bueno, básicamente eso. Puedo seguir leyendo la conclusión, que es bastante amplia, pero pues bueno, ya nos habla de otros de los procedimientos que se utilizaron y pues bueno, si usted... No, las partes eso ya lo leyeron. Por eso le digo, si usted lo considera pertinente, lo hago, y si no... No es necesario. Vamos pues a bueno, ver. ya. ¿Algo más? Pues sí, solamente reiterar mi petición con respecto al 327, fracción 1, ya que en este momento, con los datos de prueba que se aportan o que se traen a colación a esta audiencia, se destruye el hecho fáctico de la Fiscalía, su señoría. Se acaba su teoría del caso. ¿De acuerdo? No es un hecho de valoración, es un dato de prueba que destruye la teoría del caso de la gente del Ministerio Público. En este sentido, y por eso reitero mi solicitud, tu señoría tenga bien a resolver conforme a derecho con respecto al 327, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El hecho no se cometió y es evidente, su señoría. En este momento se está acreditando. ¿Sería cuánto? Gracias, señor fiscal. Sí, señoría, considera la Fiscalía que no le asiste la razón a la defensa privada, su señoría. En efecto, habla de dos momentos. De la primer cámara que refiere su señoría 7610 en Avenida Congreso de la Unión y Aluminio, bajo el principio de la lealtad, su señoría. Esta Fiscalía no es perito en la materia, mucho menos el perito que realiza el dictamen de informática para poder determinar si que la persona que aparece en eje... Bueno, así lo refiere el fotograma eje 20 TE-Alumin 2025-05-01-15-52-30-31, afuera de un negocio que se observa una lona, una identificación de un negocio que ni siquiera se percibe el nombre del negocio, y que de ahí deviene supuestamente la detención del acusado. No se puede determinar que corresponde al acusado. Considera la Fiscalía que no es la pericial idónea. Y respecto al segundo momento, en donde refiere el señor defensor, que ya se encuentran en Avenida Congreso de la Unión y consulado. No. Sí, afoja 48 de su dictamen, listo. Perdón, señoría, perdón por tener bueno, entre paréntesis está en Congreso de la Unión, _cobre. Se hace su conocimiento que, bueno, ahí por las características de ropas del acusado, se puede presumir que corresponde a la persona que nos ocupa. Insisto, no soy perito en la materia. Lo que sí es cierto y lo que sí se tiene cierto es que hay entrevistas de una víctima que se duele del robo de 300 pesos, dos oficiales que comparecieron a unidad investigadora, Enrique Ramírez García, Brian Resendos Montiel, quienes aseguraron a dos personas por señalamiento de una tercera que encontraron una motocicleta que tiene reporte de robo y que pusieron a disposición, su señoría. Hasta este momento considera la Fiscalía que no es oportuno la petición del ciudadano defensor. No se pudiese determinar con esos videos si la detención fue en otro momento, y considera la Fiscalía que sí se debe de tomar en cuenta la tesis con registro digital 202-2007 de la 10ª época, tesis aislada, sobreseimiento previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control que conozca de la audiencia respectiva se encuentra imposibilitado para analizar y valorar medios de prueba. Si la defensa pretende que con esto se desvirtúa la teoría de esta Fiscalía, pues que arribe a juicio y que sea tribunal de enjuiciamiento en una valoración de prueba, y que se traiga a interrogatorio y contrainterrogatorio a estas personas para que se pudiese desvirtuar o no dicho evento delictivo. Por lo
cual la Fiscalía considera que hasta este momento no debería de darse un sobreseimiento, y menos por la hipótesis que refiere la defensa, en donde dice que el hecho no se cometió. Es cuanto, señoría. Asesora. Gracias, señoría. Sí, efectivamente, afoja 44. En la descripción dice que se visualiza cómo es trasladado caminando a una patrulla que se encontraba estacionada en calle aledaña. Sin embargo, señoría, no se alcanza a observar, no es legible esta imagen. Sí, como ya lo comentó la Fiscalía, hay algunos comercios, unos puestos, pero ni siquiera se alcanza a observar, señoría, a las personas, su fisionomía, y no podemos corroborar o determinar que se trata de la misma persona de la que se hace alusión a foja 48, donde se ven las características del imputado, por lo cual considero que son diferentes momentos, señoría, e inclusive pueden ser diferentes personas, señoría, porque, reitero, en la primera página a la que hice referencia no se observa ninguna fisionomía específica, señoría, por lo cual, y en cambio sí existe una víctima, señoría, que bajo el principio de buena fe, de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Víctimas, se conduce con buena fe, señoría, y se duele de un delito, señoría, por lo cual consideraría que no le asiste la razón a la defensa. Ya se había hecho un planteamiento de sobreseimiento, señoría, en el cual, pues no se tenían datos suficientes. ¿Con estos videos se hizo un planteamiento de sobreseimiento? No, en una ocasión diversa, señoría. Pero no con estos datos. No. ¿O sí? No, señoría, no. Entonces considero... ¿Cuál sería la razón de decirme que ya hubo un planteamiento anterior? Sí, que ya hubo un planteamiento anteriormente, señoría, donde no había datos, y con estos datos aportados considero que de igual manera no da, pues no existe motivo para que se autorice un sobreseimiento. Es cuanto. Réplica concreta, defensor. Su señoría, claro que sí. Pues bueno, la Fiscalía se duele de que no pueden acreditar que es él, que no ven si es él o no. Las ropas, con respecto a la descripción, son idénticas. Evidentemente son dos momentos diferentes. Los momentos diferentes es el primero, donde mi representado está en otro lado y lo acusan de que cometió un robo. Asimismo, con respecto al principio de publicidad, su señoría, solicitaría se proyectara solamente dos imágenes con respecto al pericial. Y que claro, que con respecto al deber de lealtad y buena fe de la Fiscalía y la representación social, lo ven, es evidente, está su cara, sus ropas, no es que no se vea, se ve. Es por eso, con respecto al principio de publicidad, su señoría, y para pues que usted pueda darse cuenta de que totalmente se ve, que es mi representado quien está en las patrullas en ese momento, se proyectara las dos imágenes fotográficas solamente, su señoría, a efecto de que, como le digo, pudiera usted tomar en cuenta esta consideración. No se me hace justo que realmente este sistema es para el esclarecimiento de los hechos, no para que la Fiscalía venga a hacer números, imputarle delitos a gente inocente, que aparte está privada de su libertad, solamente por las malas prácticas, que hay muchas y de manera pública se conocen, por personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, su señoría. Hay un inocente aquí adentro. Tenemos los datos de prueba que desvirtúan el hecho fáctico de la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía viene y se aferra a culpar a alguien inocente, a alguien de algo que no hizo, y quien está privado de su libertad, señoría, por malas prácticas de sus policías. Bueno, no de la Fiscalía, de los policías de la ciudad. En este sentido, señoría, solicitaría de manera respetuosa nuevamente se proyectaran las dos imágenes fotográficas que pretendo que su señoría pueda ver, para darse cuenta que es la misma persona la que aparece esposado a las 16:13 horas con 44 minutos del día 1 de mayo, en ubicación diversa de donde fue el robo, con policías diversos, donde hay bastantes patrullas, tratando de recrear o de sembrarle un delito a mi hoy defendido, su señoría. En ese sentido, reitero mi petición de poder proyectar esto, y si no, su señoría, pues solamente reitero mi petición del sobreseimiento, ya que
pues a todas luces podemos darnos cuenta que los argumentos de la Fiscalía no tienen validez, no se pronuncia del por qué no se debe sobreseer, se pronuncia diciendo tienen que ser valorados, pero no se pronuncia del por qué no se debe de sobreseer el asunto, si estos datos de prueba rompen el hecho fáctico del que acusan a mi representado, señoría. ¿Sería cuánto? Y reitero por último mi petición de poder proyectar las placas fotográficas. ¿Sería cuánto, señoría? No es necesario proyectar, las partes se rigen bajo el deber de lealtad, y bajo el deber de lealtad me tienen que decir los datos como están en esas hojas o en esas proyecciones o imágenes. Por último, de manera concreta, fiscal. Sí, su señoría. Bueno, la Fiscalía nada más reiterar o hacerle el conocimiento que la Fiscalía no pretende hacer números. La Fiscalía trabaja con los datos o medios de prueba que se tienen en la carpeta de investigación y este es un dictamen particular, su señoría, y se reitera, en el primer momento donde la defensa refiere que hicieron la detención de una persona, no se aprecian las características de esa persona. En el segundo momento es donde se aprecian las características de vestimenta, pero no puedo asegurar si corresponde o no corresponde a la misma persona. Y respecto a la proyección de las imágenes, como usted ya bien lo hizo cargo, quiere que haga un ejercicio de valoración, considera la Fiscalía que no hay, hasta este momento, la oportunidad para que proceda un sobreseimiento. ¿Es cuánto? Por último, señorita asesora. Gracias, señoría. Únicamente reiterar lo que ya he manifestado. Considero que no hay las condiciones para que se lleve el sobreseimiento. Gracias. Con los datos que aportan las partes, cierro el debate y procedo a resolver sobre la petición de la defensa. Primeramente, el antecedente tenemos que hay una vinculación a proceso por un hecho que le decía la Cobalito, específicamente respecto de Israel Delgado Calderón, robo calificado, y que un diverso órgano jurisdiccional, el día 8 de mayo del año en curso, consideró suficientes los datos que le dieron a conocer y que no voy a repetir, ya quedaron debidamente establecidos en esta misma audiencia, declaraciones, entrevistas de testigos de la víctima, así como los peritos y los documentos que obran en la carpeta de investigación para determinar que era probable que él hubiera cometido este hecho. Posteriormente, en esa misma fecha, 8 de mayo, a través del auxilio judicial, llegaron estos datos de las cámaras de seguridad, no particulares, sino de seguridad ciudadana, y que evidentemente, en el momento en que el defensor le pide al juez o a la jueza que le ayude para traer estos datos, estas videograbaciones, pues es el momento procesal oportuno para que la Fiscalía y la Seguridad Jurídica le digan al juez por qué son impertinentes esos datos. No es la calle, no es el horario, no es la fecha, pero si en ese momento no se dijo nada y el juez, o diciéndose, se superó en el debate, el juez dijo que esos videos eran los que tenía que remitir la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para mí hay un origen de ese dato de prueba. Hay un origen que tiene que ver con la pertinencia, hay relación con la investigación. Ahora bien, ya llegan estos datos por el horario, por las 144 horas, por la razón que haya sido, no dio tiempo que las partes lo conocieran, se llevó adelante la audiencia con los datos que tenía el juez y con esos datos él decidió esto. En esta ocasión hay una circunstancia distinta, ya se cuenta con estos datos, el defensor los procesó a través de una persona especializada, que dicho sea de paso, en este momento no me parece que el dictamen aporte gran cosa, pues son los datos per se los que aportan la información. Y en el caso particular, pues teniendo ya todas las partes la posibilidad de revisar y analizar estos videos, ya se hizo y me informan lo que de ellos se desprende. Entonces, en un primer momento, como dije, son datos pertinentes porque los pidieron al área respectiva de seguridad ciudadana, tomando en consideración la fecha, el horario y el lugar. Segundo punto, son cámaras de seguridad pública, donde
los propios policías que manejan estas cámaras y el sistema, la base de datos de esas grabaciones, sale de ahí. O sea, no se duda de la autenticidad, o al menos a este momento no me han dado algún dato de prueba de dudar de la autenticidad de las mismas. Ahora bien, sí, tenemos atestes tanto de víctimas como de policías que dicen lo que aconteció en este caso, y bajo protesta decir verdad ante el Ministerio Público. Pero precisamente en el caso concreto, lo que se tiene que analizar, que no implica valorar medios de prueba, como lo establece este criterio, sino que el ejercicio aquí es escuchar la existencia de un dato novedoso que pueda contrariar lo que inicialmente fue la convicción de un diverso órgano jurisdiccional en relación con la existencia del hecho y la probable participación o comisión. Y eso sí está autorizado, de lo contrario no habría lugar a una audiencia de sobreseimiento que puede darse en la etapa de investigación complementaria o en la etapa intermedia. Sí, también hay la posibilidad de que este asunto llegue a un juicio donde se pueda debatir y discutir. Sí, es cierto, pero entonces ahí no es el caso entonces de entender un sobreseimiento, porque en el juicio ya va a ser una sentencia definitiva con un corte absolutorio o bien condenatorio. Entonces no es un argumento suficiente decir que hay que esperarse al juicio para atender esta incidencia. Ahora bien, sí, lo que salta a la vista pues es que no hubo un perito en identificación humana que dijera a ver si son las características, son los rasgos por esto y por... Pero nuevamente regreso al tema de la pertinencia de los datos. Entonces a mí me están diciendo que en ese horario y en ese lugar donde se dice por la víctima que le despojaron a las 16 horas con 45 minutos, además también ocurrió otro hecho diferente que no tenía nada que ver. Había policías patrullas y casualmente dos personas vestidas de la misma manera, en la que las ropas no hubo discusión aquí en el debate. Pues eso yo no lo creo. Eso no me parece verosímil ni atendible. Y por supuesto, la buena fe victimal se pone en tela de juicio cuando los videos, que no tienen sesgos, ni tienen animadversiones, nos dicen una cosa diferente. Sí, para efectos de generarle consecuencias jurídicas a las diversas personas, sí me parece que no es suficiente con la forma en que se presentaron los datos, pero para efectos de no generarle consecuencias jurídicas a la persona que está sujeta al proceso, para su servidor es suficiente con este dato de prueba que ya expresé porque considero que es un dato objetivo y suficiente en el caso particular para realizar el pronunciamiento en el sentido de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 327, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo tanto se procede a determinar el sobreseimiento de la presente causa penal única y exclusivamente por cuanto hace a Israel Delgado Calderón y al delito de robo calificado por el cual se le vinculó al proceso. Este sobreseimiento va a surtir sus efectos de manera inmediata, es decir, en términos del artículo 328, como sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho, haciendo cesar en este momento las medidas cautelares a que se encontraba sujeto dicha persona. En consecuencia, se ordena su libertad única y exclusivamente por cuanto este hecho y carpeta se refiere. Infórmese lo anterior a las autoridades que deban tener conocimiento. De igual manera, quedan notificados los presentes, notifíquese a la víctima por los medios legales, a efecto de que, si así lo consideran, hagan valer el recurso correspondiente. ¿Algo más, señor fiscal? Sí, señoría, por favor, copia simple de audio y video. ¿Algo más? Misma petición, señoría, autorizando al licenciado Ricardo Galindo Hurtado para recoger el mismo. ¿Es cuánto? ¿Algo más? Su señoría, con fundamento en el artículo 8 constitucional, 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se expida copia simple de audio y video a mi favor, por favor, señoría. Señor Conto. Israel, consulte con su abogado. ¿Algo más? Muchas gracias, señor juez, solamente, gracias. Se autorizan las copias y las personas, y nada más que resolver esta diligencia, la damos por concluida. Bueno, Finaliza la grabación.